Bienvenidos a la era de la navegación. Endeavor es un juego que ya tiene tiempo, pero por fin tenemos una edición aquí de su última versión con una ampliación que son las hazañas. Es lo que cambia desde ediciones anteriores, que nos trae, por cierto, Maldito Games. El juego es un juego de gestión de acciones clásico, situado precisamente en esa era de la navegación, donde nos expandimos por el mundo entero y tendremos que ir gestionando nuestros recursos a base de usar las acciones disponibles en los edificios que vamos construyendo para, después de 7 rondas, poder ser los que tengan más puntos y, por supuesto, más gloria y ganar este Endeavor. Os explico cómo funciona el modo básico, ¿vale? Y luego os comento qué son las hazañas, que es lo que nos amplía esta nueva edición. Tenemos un tablero, el tablero base es la zona de Europa, y luego tenemos 6 regiones del mundo. Tenemos América del Norte, el Caribe, América del Sur, África, el Lejano Oriente y la India. Cada una de estas regiones tiene una serie de ciudades, que son estas que parecen con un castillito, tiene unas rutas, y tiene también una zona de comercio, una ruta de comercio, hasta un mazo de cartas. Cada zona se considera cerrada mientras todas estas fichas de comercio estén aquí, o mientras haya alguna ficha de comercio aquí. En el momento en que todas estas fichas desaparezcan, la zona se considerará abierta. Además, cada zona tiene un hueco para tener presencia. Ahora veremos qué es cada cosa, y un mazo de cartas. Además, hay una carta, no la veis ahí porque está fuera del tablero, pero podéis ver aquí, por ejemplo, en el Caribe o aquí en África, que es la carta de gobernador, para aquel que consiga ser el gobernador de la zona. Europa no tiene zona de presencia, porque se considera que todos los jugadores tienen presencia en Europa, ni tiene tampoco carta de gobernador. Y a diferencia de las demás, tiene 2 mazos de cartas, el mazo propio de Europa y un mazo de esclavos, aunque durante el juego veremos que se abolirá la esclavitud y el que tenga esclavos pues lo pagará, digamos, es una penalización. Las rutas están conectadas entre ellas y podremos dominarlas. Además tenemos una bandeja muy chula para tener edificios de distinto nivel, nivel 1, 2, 3, 4, 5, aquí incluso hay algunos boca abajo. Tenemos una guía, esta no importa mucho, la veis a medias, es una guía simplemente para saber qué recursos nos otorgan las cartas que hay en cada una de las regiones, porque están ordenadas del 1 al 5, en orden ascendente, menos Europa, que va del 0 al 5. Y tenemos las cosas propias, digamos, de cada jugador. Cada jugador tiene una tablilla, tiene 4 zagachips que empiezan en 0 para marcar, voy a apartarlos para que veáis los iconitos un poco, bueno, aunque los podéis ver por ahí también. Los marcadores que marcan también niveles. El primer marcador es la tabla de industria, que viene con este icono de ladrillos, y la tabla de industria indica el nivel de construcción. El segundo es la tabla de cultura, con este jarrón, que indica el nivel de crecimiento. El tercero, la de riquezas, que viene con las monedas, que indica el nivel de salario. Y por último, la influencia, la tabla de influencia, que viene con el escudo, que indica el límite de cartas en la mano que veremos, bueno, en la mano, más bien en la mesa que veremos a continuación. Hay unas secciones para poner unas fichas, tenemos un resumen del turno y tenemos hueco para edificios. Todos empezamos con un edificio que puede ser casa colonial o bien muelle mercante, nos recomienda el juego que en la primera partida sea casa colonial y ponemos uno de nuestros discos en ella. Y tenemos hueco para 7 edificios que determinarán las 7 rondas del juego, así no hay que contarlas, ya que en cada ronda construiremos un edificio. Tenemos hueco, bueno, una zona de puerto para poner los trabajadores disponibles, hueco para una carta de gobernador y luego hueco para 5 cartas, que en principio puede ser el límite que tengamos de mano. Tendremos una bandejita muy chula con el resto de discos que sirven para, digamos, la reserva. Aquí podemos guardar los 4 cubos cuando recojamos y luego tenemos un hueco para escudos que es para las hazañas. Además, estos marcadores llegan hasta 15 y hay algunas tablillas de extensión si fuera necesario poner más de 15, ¿vale? Pero no es muy habitual. Bueno, pues esto es todo. ¿Cómo funciona el turno? Muy sencillo, aquí tenemos el recordatorio. Nos dice el juego que, en principio, irían todos los jugadores hacen esta fase, luego todos esta fase, luego todos esta fase, empezando por el inicial, por supuesto, y el sentido de las agujas del reloj, pero que con jugadores ya experimentados el jugador puede hacer estas 3 fases, el siguiente jugador hace las 3 fases, etcétera, y luego esta sí que vamos fase a fase. Os cuento cómo van las fases, que es bastante sencillo. La primera de las fases que tenemos aquí nos permite construir, es la fase de construcción, nos permite construir cualquier edificio siempre que respetemos el nivel que tenemos en este nivel de construcción. Mientras estemos con 0 o 1 en industria, solo podremos construir edificios de nivel 1, pero según vamos avanzando podemos construir pues, de nivel 3 o hacia abajo, o como vayamos moviéndonos por aquí, vaya. Cuando construyo un edificio, por ejemplo, pues un edificio como este, lo cojo de aquí, está disponible, vale, yo puedo construirlo, incluso aunque estuviese en 0 puedo construirlo porque es de nivel 1, y lo coloco en mi zona. De esta manera tengo acciones disponibles, ¿vale? Los edificios me proporcionan distintas acciones, algunos además me dan beneficios. Por ejemplo, si yo construyo un edificio como este, ¿vale? El taller, fijaos que este edificio no me da acciones, pero me da recursos. En la parte izquierda puede indicarnos una ganancia de recursos. ¿Veis? Cuando gano recursos simplemente subo
el marcador los recursos que indique. Incluso puede haber algunos, como por ejemplo este, ¿vale? El astillero, que me da un recurso de cultura y además me permite hacer una acción. Vale, bueno, pues según vamos cogiendo edificios, los vamos colocando. Como digo, hay un edificio en cada ronda para marcar a las 7 rondas. No hay manera de no construir edificio, digamos. Siempre podemos construir alguno. Si por algún casual se acabasen todos los del nivel que podemos construir, el juego nos permite coger uno de nivel superior, porque es raro que se acaben. Pues cada jugador construirá un edificio. Y luego tenemos la segunda fase, que es la fase de crecimiento, que va vinculada a esta tabla. Esta fase nos permite aumentar nuestros recursos disponibles, nuestros trabajadores disponibles. Según el nivel en el que estemos, cogeremos estos discos de la reserva. Aquí, por ejemplo, cogería 2. Vale, y van a mi puerto, están disponibles. Según voy avanzando, podré ir cogiendo más, ¿vale?, que van disponibles a mi puerto para luego poder utilizar. Y la tercera de las fases es la fase de pagar salarios. Según el nivel salarial que tenga, ¿vale?, que tenemos por aquí, puedo pagar el salario a los trabajadores que he utilizado. Vale, por ejemplo, en este ejemplo que veis aquí, tenemos a uno, ¿vale?, que ha trabajado, bueno, empieza ya así, en la casa colonial, y me dice que puedo pagar el salario de uno, con lo cual puedo devolverlo. Pero después de varias rondas, si estuviese así y solo puedo pagar el salario de uno, solo uno de estos dos, el que yo quiera, puede volver a mi zona de puerto. Sin embargo, si estoy aquí, pues podría pagar el salario de 2 y puedo devolver los 2. Así que inicialmente puedo pagar el salario de 1, vuelve para aquí y tengo pues los trabajadores disponibles. Y ahora llega la cuarta fase, que es la fase de acciones, la fase de chicha del juego. En ella los jugadores uno a uno van haciendo o una acción o pasan. Cuando pasan ya no participan más y siguen los demás hasta que todos pasen. Cuando todos pasemos se acabará la fase de acciones y llegaremos a la fase de descartes. La fase de descartes es sencilla. Según el nivel de cartas que tengo por mi nivel de influencia, pues podré ver cuántas cartas puedo tener aquí. La carta de gobernador, si consigo una, la primera puedo dejarla aquí, no cuenta, ¿vale? Puedo conseguir más, que irán ocupando sitio. Por ejemplo, inicialmente solo puedo tener una carta. Si tengo más, tengo que descartarlas. Y si descarto cartas, perderé los recursos que me den. Ahora vemos cómo son las cartas. Además, en las 4 primeras zonas tengo el límite de cartas más una carta extra de esclavos. En Europa podemos coger cartas de esclavos. Bueno, pues tengo un límite de más 1 en esclavos, de manera que puedo tener una carta cualquiera y una carta de esclavos, eso se me permite. Aquí 2 cartas cualquiera, incluyendo alguna de esclavo también, y una carta de esclavo extra, solo una, ¿vale? Fijaos que la última, 5 cartas, ya no tengo hueco para carta de esclavo extra. Así que descartamos lo que haya que descartar y se acaba la ronda, pasamos el medidor, la corona de jugador inicial al siguiente jugador y empezamos una segunda ronda. Como digo, al acabar las 7 rondas puntuaremos, no me paro en la puntuación, tenemos una libretilla que nos indica cómo vamos puntuando según recursos, según cartas, puntos de gloria, etc. Vamos anotando, las 3 primeras filas son para las hazañas que luego vemos, vamos anotando y el que tenga más puntos habrá ganado este juego. Vale, ¿cómo son las acciones? ¿Qué es lo que queda? Pues hay 5 acciones diferenciadas. La primera es realizar un envío, es la más, digamos, la más larga o la más extensa, se lleva a cabo con este símbolo de barco. Tenemos que tener un edificio que tenga un barco y entonces ponemos aquí, siempre que queramos activar, tenemos que coger a uno de nuestros trabajadores disponibles y ponerlo en el edificio. Entonces podemos hacer esta acción. En este caso es esta, como digo, de realizar un envío. Cuando realicemos un envío se puede realizar un envío a 3 zonas distintas. Primero, una tabla de envíos comerciales. Por ejemplo, a una de estas, si quiero enviar al Lejano Oriente, tengo que coger otro de mis discos y colocarlo en el hueco más bajo, aquí, que esté libre, claro, el siguiente jugador lo colocaría aquí o el siguiente aquí. Cuando cogemos estas fichas, las colocamos en su sección y aumentamos el nivel, en este caso es el de industria. Si cojo esta sería el nivel de riqueza, aumentaría mi nivel de riqueza, la pondría aquí y aumentaría el nivel de riqueza. Hay algunas fichas especiales que son azules, cuando nos toque cogerlas, que las dejamos en el puerto, y estas fichas las descartamos de la partida para realizar la acción, ¿vale? Es como un trabajador extra, pero para una acción concreta. Si tiene una barra, quiere decir que hay que escoger una, si tiene un más, como esto. Si tiene un más, pues como este, es que podemos realizar las dos, ¿vale? Pues estas fichas son especiales. Mientras haya alguna ficha, como os decía antes, esta región se considera cerrada y no podremos hacer muchas cosas con ella. Pero en el momento en que todo esto ya no exista y haya fichas de los jugadores, se considera que la región está abierta. A partir de ahora tendremos un gobernador. El que haya puesto más fichas, si hay empate, el último que haya puesto de los empatados una ficha, se llevará la carta de gobernador de la región, le da la vuelta, se lleva los recursos que aquí indica, 2, más 1 de cultura y un punto de gloria que se considerará al final y lo pone aquí. Si ya tuviera un gobernador puede ponerlo en el siguiente hueco, pero aquí ya sí que contaría para el límite, en esta primera no. Y se considera que la región está abierta. Para muchas de las otras acciones necesitamos que las regiones estén abiertas para poder interactuar. Repito, tiene que estar todo lleno de discos de colores de los jugadores, y ya no hay carta de gobernador para considerar la región abierta. Bueno, pues ese es un tipo de envío, ¿vale? El envío a una tabla de envíos comercial. Luego se puede enviar a una flota. Vale, tampoco tiene mucho más, simplemente
podría coger uno de mis discos, recordad que es un envío por acción, y llevarlo hasta un barco, como este, una flota, ¿vale? Me llevo la ficha, lo mismo, cada vez que me llevo una ficha es aquí abajo, aumento el nivel. Para hacer un envío a una flota necesito que la zona esté abierta, Europa siempre está abierta, pero para hacer un envío a una flota de otra zona, ¿vale? Necesitaría que esa zona estuviese abierta, si no, no podría realizarlo, ¿vale? Por ejemplo, si quiero enviarlo pues aquí, necesitaría que esta zona estuviese abierta. Si tengo una abierta ya puedo enviarlos. Y puedo enviar también a mar abierto, que es la sección que os decía. Puede darse el caso de que aquí ya no quede hueco para mí, ni por aquí haya huecos, pero yo quiera tener presencia en la zona, porque a veces es necesario tener presencia. Entonces necesitaría tener discos, voy a coger más, ¿vale?, para poder hacer el ejemplo. Pues puedo enviar un disco aquí. Aquí cabe cualquier número de discos de cualquier jugador. Simplemente es para indicar que tengo presencia. Ya no he podido coger ninguna ficha, pero al menos tengo presencia en esa zona. Para tener presencia, por cierto, la zona tiene que estar también abierta. Como veis, es importante que las zonas estén abiertas. La segunda de las acciones disponibles es la sección de ocupar, que es esta que veis aquí con la bandera, ¿vale? Tendría que poner uno de mis discos aquí para realizar la acción, una sola acción por turno, ya sabéis. Y ahora puedo ocupar con otro disco, necesitaría más discos, claro, alguna de las ciudades de una zona que esté abierta y en la que yo tenga presencia. Bien vale una presencia de estas, o si no tengo por aquí, puede ser una presencia de estas. Es muy sencillo, coloco mi disco en la ciudad que quiera, que luego me dará puntos de gloria, y me llevo la ficha, que por supuesto me aumentará el parámetro que sea necesario. Hay que tener en cuenta que cuando voy conquistando distintas ciudades, fijaos que hay unas líneas que lo unen. Si yo consigo conquistar dos ciudades que tienen una línea en medio, es decir, los dos extremos de la línea, controlo esta ruta. Y si la ficha está libre, la ficha de comercio está libre, me la llevo, ¿vale?, por controlar la ruta. Y por supuesto, pues iría aumentando los valores necesarios en cada caso. Estas rutas van entre ciudades o pueden ir también entre barcos, es decir, entre esto y esto es una ruta también. Vale, así que es importante controlar para tener la ficha en medio. Eso sí, a veces nos puede interesar, aunque no haya ficha, controlar la... Bueno, aquí no, aunque no haya ficha como aquí, nos puede interesar controlar la ruta porque nos dará puntos al final de la partida. Viene una acción, que es la que menos me gusta, que es la acción de atacar. Por ejemplo, con este necesitamos una acción que tenga un cañón, necesitamos discos disponibles, por supuesto, ¿vale?, marcarlo para realizar la acción de atacar, y esto lo que hace es le quitamos la ciudad a otro jugador. ¿Cómo funciona? Yo tengo que tengo que tener más discos, por supuesto, fijaos que aquí los discos son muy valiosos, ¿vale? Tengo que perder uno de mis discos, es una baja, eso es inmediato, en las guerras siempre hay bajas, y luego quito el disco del otro jugador, lo devuelvo a su reserva, es la baja del otro jugador, y pongo uno de los míos aquí, y ahora controlo yo la ciudad, ¿vale? Simplemente la parte de interacción. Tenemos una acción más que es la acción de pagar. Por ejemplo, aquí tenemos una que me permite pagar, como veis, 2 veces. Cuando utilizo esto, lo que me permite es quitar uno de mis trabajadores ocupados, como si fuera el salario, y devolverlo a mi reserva. Simplemente es una acción rápida para recuperar a los trabajadores si deseo. Hay algunas losetas como esta que tienen esa señal de prohibido sobre la acción de pagar porque no me permiten recuperar al trabajador que está aquí hasta la fase de salarios, ¿vale? Son pocas, pero algunas hay. Y por último, me queda la acción de coger, bueno, ya la tengo aquí, que es la de la caja. Cuando ponemos un disco aquí, cuando activamos esta acción, podemos coger una carta de cualquier ruta, digamos. Vale, no hace falta que esté abierta, no hace falta, pero tengo que tener una presencia de discos en la zona igual o superior al número de la carta, ¿vale? 1, 1, la siguiente carta será valor 2, etc. En Europa empiezan en 0. Se coloca la carta aquí, me proporciona los recursos que sea, los voy subiendo, y en ocasiones nos puede dar algún disco más, ¿vale?, que se cogería de la reserva. Aquí solo es la carta número 1 la que nos da discos. De manera que vamos ampliando nuestras cartas, nuestras opciones aquí. Vale, ¿qué pasa con la esclavitud? Podemos coger cartas de esclavos que nos dan determinados recursos, pero llega un momento en Europa, la carta número 5, que abole la esclavitud. Cuando alguien coge esta carta, se acabó la esclavitud y todos los que tengan cartas de esclavos tienen que quitarlas. Al quitarla, tienen que ajustar sus parámetros hacia abajo, pierden lo que habían recibido, y la carta se queda boca abajo al lado del tablero. Al final de la partida los esclavos nos harán perder puntos por tenerlos. Bueno, pues esas son las acciones disponibles. Como veis, realizamos una acción mientras tengamos discos, el siguiente, hasta que queramos pasar. Cuando todos pasen se acaba la fase. Pues esto es Endeavor, no tiene mucho más. Sí decir que esta edición entonces tiene las hazañas, hay un montón de hazañas que vienen con estas losetas y con contenido extra, un montón de fichas y tokens.
Bueno, que durante el juego escogeremos 3 al azar y pondremos en la mesa. Estas hazañas puede tener algunas secciones que estén bloqueadas, ¿vale? Con unas llavecitas, hay que desbloquearlas, y cuando tenemos presencia en las regiones, ponemos uno de nuestros discos aquí y podemos utilizar las acciones de estas hazañas, que nos modifican un poco las reglas de juego. Cada hazaña es diferente y proporciona un sabor distinto al juego, de manera que es muy útil probar todas las hazañas porque veréis que el juego cambia bastante. Sea con hazañas, sea sin ellas, esto es Endeavor. Decir que para 2 jugadores, aunque podéis jugar normal, tiene una variante especial con un jugador extra, discos neutrales, para variar un poco más. Y también decir que el tablero tiene 2 lados, un lado es para 2, 3 y 4 jugadores y el otro es para 4 o 5 jugadores. ¿Por qué hay 2 de 4? Porque el lado de 2, 3, 4 es un lado en el que con 4 jugadores habrá mucha interacción. El lado de 4 o 5 es para que con 4 jugadores haya poca interacción, será mi lado favorito. Así que, como veis, una buena variedad, materiales de muy buena calidad y bandejas muy útiles en esta edición de Endeavor.